Hola, ¿cómo están amigos y amigas televidentes? Tenemos ahora aquí en nuestro programa al arqueólogo Rigoberto Navarro, un gran investigador. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y él ha hecho investigaciones sobre el arte rupestre del Momotombo y Momotombito, pero dejemos que Rigoberto nos explique. Gracias, Rigoberto. Gracias, María Elsa, por invitarme a tu apreciado programa. Sí, efectivamente, estamos hablando otra vez de esta investigación que se hizo hace algunos años porque tiene interés justamente ahora que vamos acercándonos al 22 aniversario de que las ruinas de León Viejo fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Entonces, como este estudio que en principio se llamó Arte Rupestre del volcán Momotombo y Momotombito, pero trascendió, pues, o sea que además de encontrar arte rupestre en esta investigación, encontramos sitios con estructuras monticulares, sitios donde habían esculturas antes, bastante material cerámico, instrumental lítico. Entonces estamos hablando ahora más refiriéndonos a esta investigación como arqueología del volcán Momotombo y la isla Momotombito y también la isla Rosa, pues que está en ese entorno. La idea de este estudio se dio para ampliar el conocimiento del entorno de León Viejo, porque León Viejo la gente llega y ve las estructuras, ve los edificios antiguos, las calles, que casualmente pues ese diseño original que no se ha cambiado a través del tiempo es lo que le dio, digamos, una de las categorías más importantes para ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces ahora la idea es que se logre desarrollar más la zona, ¿verdad? Que la gente llegue a ver las ruinas, pero que también tenga opción a ver otros sitios, y por eso la importancia de conocer qué sitios arqueológicos hay en Momotombito y en la zona del volcán Momotombo. Sí, decías que esta investigación que estás haciendo también la van a publicar, ¿verdad? Sí, casualmente la alcaldía de Managua me ha invitado a ser parte de una publicación, y esta investigación sobre Momotombo, Momotombito va a ser parte de un libro en la plataforma digital de la alcaldía a principios de diciembre. Según cómo era y cómo está pues lo que es León Viejo, ¿cómo se te figura que fue esa ciudad y su población? Bueno, eso es especular bastante. Fue muy floreciente. Hay evidencias de que ahí había una población grande, por eso los españoles escogieron ese lugar, que era un punto estratégico en el extremo de los lagos para tener control del acceso a esa fuente de agua, que también era fuente de comunicación en esa época. Entonces estaba la población y el lago un punto importante, y también de ahí podían ir al mar, etcétera, y tenían las comunicaciones con la parte del norte también hacia las minas. Entonces, por eso León Viejo era un punto muy estratégico. Originalmente tenía una población importante que fue siendo consumida, por un lado por las enfermedades que los españoles trajeron, también por la captura de esclavos, que los españoles capturaban gente y se la llevaban a vender a Panamá y a otros países. Entonces esa población más la esclavización de los que se llevaban a las minas de las Segovias y que no volvían, más los esclavos que eran obligados a trabajar a tiempo completo para los españoles, esa población fue mermando y después se juntó con problemas de vulcanismo, algunas erupciones, pero lo que fundamentalmente obligó a cambiar la ciudad en 1610 fueron terremotos. Los terremotos dañaron las estructuras, que eran estructuras de taquezal, no eran antisísmicas, ¿verdad? Entonces se cayeron la mayoría de las casas que todavía quedaban en pie, porque después que se mató al padre Valdivieso en 1550, la población económicamente había decaído. Entonces, la economía caída, poca población, ya las autoridades se habían ido a vivir a Granada, porque Granada tenía más movimiento.
Entonces, y encima de esos Fueron terremotos, abandonando. entonces decidieron abandonarla. De hecho, como 7 años atrás de los terremotos de 1610, ya le habían pedido permiso al rey de mover la ciudad al lado de Sutiaba. Y como en ese tiempo todas las gestiones eran muy dilatadas, todavía no tenían respuesta positiva, pero aún así, frente al terremoto, lo que hicieron fue irse para León, que decimos Nuevo ahora, al lado de Sutiaba, y reiniciaron la ciudad. Los españoles les costaba mucho volver a ser una ciudad nueva con otro nombre. Era un tequio protocolario y una gestión de mucho esfuerzo y muy costoso. Entonces ellos tenían la opción de reinstalar la ciudad en otra parte. Por ejemplo, tenemos Buaco, ¿verdad? Buaco, hay Buaco Viejo, Buaquito y el sí. Buaco actual. ¿Por qué? Porque para no moverlo con otro nombre, porque entonces costaba mucho toda esa gestión, entonces lo movían con el mismo nombre. Así movieron León Viejo, Nueva Segovia también, la movieron 3 veces y así varias ciudades. Y según las ruinas de León Viejo, lo que está ahí, lo que se ha encontrado, está una plaza, una iglesia, a ver si nos contás cómo es la estructura. Hoy en día... decías de Taquezal, pero en León lo que más abunda es el barro rojo. ¿No estaba construido de eso? Es que León Viejo tuvo 3 construcciones típicas diferentes. Pues primero se construyó con madera y con paja, techos de paja y maderita temporalmente cuando iniciaron. Pues incluso la iglesia era un gran rancho que se quemó, y después la hicieron de adobe, ¿verdad? Que el adobe es una mezcla de tierra con una de barro, sí, con una tierra blanca que hay ahí en la zona que se llama talpuja. Entonces eso lo mezclaban y le agregaban un poquito de cal y hacían un muro que como ese muro no llevaba mucha columna, entonces tenía que ser ancho. Entonces era un muro que podía ser de 1 metro o de 1,20 m y tenía columna de madera. Entonces esa es la segunda etapa de construcción. Después la tercera etapa de construcción es cuando ya fabricaron ladrillos y hacían casas con ladrillo de barro cocido, pues como el que usamos hoy en día, solo que en la época colonial el ladrillo era un poco más largo, un poco menos grueso. Las medidas eran diferentes, pero la técnica de fabricación era la misma. Entonces, cuando la ciudad es abandonada, la naturaleza empieza a invadirla, las erupciones, le caen las cenizas, le caen inundaciones, empieza a crecer la vegetación encima de ella y queda cubierta. Pues entonces, hasta los años 60 prácticamente se dio a conocer el reencuentro de esa ciudad que estaba perdida, pero no realmente perdida, porque si vemos en otros eventos históricos, por ejemplo, Rubén Darío en 1890, él dice que las ruinas de León Viejo, que habían restos pues de las ruinas de León Viejo. O sea, ya las menciona. Y se mencionan también en el primer mapa, el primer mapa oficial de la República de Nicaragua, creo que es de 1870, de un alemán que contrató el gobierno de Nicaragua, Sonester. El mapa de Sonester es el primer mapa oficial de Nicaragua, y él dice que ahí ubica en su punto las ruinas de León Viejo, o sea que se sabía que estaban, pero posiblemente se fueron cubriendo más con tierra y no se veían. Cuando Lunán la fue a buscar, ya se habían cansado de buscarla, hasta que un señor les dijo, ¿y ya vieron una mina de ladrillo que hay ahí? Y la mina de ladrillo era porque iban a sacar ladrillo para sus casas ahí. Entonces decían que era una mina de ladrillo. Dios. Y esa era la iglesia de la Merced, los restos de la iglesia de la Merced, que fue la primera que encontraron. Y de ahí se sacó la calle Real, se encontró la calle Real, una serie de estructuras de casas importantes a lo largo de la calle Real. Entre ellas está la de un comerciante famoso que se llama Gonzalo Cano, que había construido una casa muy bonito al estilo de la época, con caballeriza, con pisos de barro. Y todos esos son vestigios que están... Todos esos vestigios están protegidos, se invierte para mantenerlos. La casa de Gonzalo Cano y varias casas más tienen
un techo de zinc que las cubre de las inclemencias del tiempo para protegerlos, porque estas paredes de barro pues son muy sensibles a la lluvia y a los cambios bruscos de temperatura, entonces hay que estarle dándole mantenimiento permanentemente para poder observarlas, pues. Además está la catedral, ¿verdad? Las ruinas de la catedral, ¿verdad? Y enfrente está lo que era la Plaza Mayor la casa del gobernador, que era una casa inmensa que tenía 20 habitaciones. Entonces hay como un hotel prácticamente. Sí, hay una serie y está una colina donde se supone que estaba la fortaleza de León Viejo, y cuando yo fui director de las ruinas de León Viejo, nos tocó afrontar el Mish en esa época, y el Mish devoronó una parte de esa loma y se encontraron unas grandes piedras que pues después se hizo una excavación y se comprobó que ahí está las evidencias de la fortaleza, pero eso todavía no se ha excavado, la fortaleza, porque requiere mucha inversión para mantener. Falta por hacer más hallazgos ahí. Sí, el problema es que entre más se saque, más se gasta en conservación, entonces por eso hay que ser prudente en eso. Sí. Bueno, muchas gracias, Rigoberto. Sus investigaciones van a estar en un encuentro que va a tener en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica este viernes, así es. Sí, este viernes 18 aprovecho para invitar a la teleaudiencia que pueden participar en la conferencia titulada Arqueología del volcán Momotombo, Momotombito y la Isla Rosa en el Instituto de Cultura Hispánica a las 5 de la tarde, este viernes 18 de noviembre. Bueno, muchas gracias. Bueno, amigos y amigas televidentes, esto ha sido con Rigoberto Navarro. Muchas gracias nuevamente. Gracias, María Elsa. Y continúen con la programación. Se despide de ustedes, María Elsa Suárez.